Pacientes graves, Zavala. No, güey. Piso. Estable, febril. Urgencias. Alta, prealta, pendiente quirúrgico. Eso. Y tengo guardia hoy. Bueno, pues es doble. Hola. Bueno, pues ahora sí, después de mucho intento, ahí vamos a darle a esta sesión que no tiene título, pero que tiene que ver mucho con el manejo al residente. Y para eso estamos aquí reunidos algunos viejos amigos y otros no tan viejos, como Benjamín y Roberto, que pues para que compartamos nuestras experiencias antes, durante y después del estudio de la residencia. Entonces, bueno, aquí a mi derecha está la doctora Alejandra Ramírez, conocida por muchos y que fue egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que el doctor Luis Felipe Bojalil, que está en este momento en la pantalla, sonriendo como en su hábito es normal. El doctor Pablo Vidal, que él es antes, durante y después del hospital ABC. Yo creo que de observatorio, ¿verdad, Pablo? Sí, de observatorio. De ahí me lo soy. Bien. La doctora Claudia Domínguez Fonseca, también conocida por muchos, y que, bueno, yo tuve el privilegio de conocerla ya en el IMSS, pero estuvo en el Hospital General de México haciendo su residencia, y luego alguna subespecialidad en el extranjero. El doctor Benjamín Zavala, amigo. Nuestro R10, que buenísima onda, estuvo con nosotros en el IMSS también. Bien buena onda. Bien buena onda. Y no veo a Roberto, no sé si está. ¿Está por ahí Roberto? Anda en Taxco. ¿Ya se fue? Ya se fue Roberto. Bueno, ojalá que se conecte más al ratito. Y como invitado muy especial, y que espero que él se presente, es el doctor Humberto Nicolini. Es un gran amigo y además un gran psiquiatra que nos puede decir en dónde se formó y que nos va a dar una opinión al respecto de este tema que se ha estado manejando últimamente mucho en las redes sociales, que es el maltrato o no maltrato de los residentes, estudiantes de cualquier especialidad, quirúrgica, no quirúrgica, investigación, etcétera. Si nos puedes decir. Claro. Humbertino. Yo soy residente, bueno, hice mi residencia en el Hospital Español y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y pues ahí luego trabajé en investigación y ahora también. Y hoy sigo trabajando en investigación en el Instituto de Medicina Genómica. Y bueno, pues para darnos la opinión y el cierre con la cereza del pastel al respecto. Y bueno, pues por favor, a mis cuates, les pido alguna reseña breve, como de 20 minutos cada quien, de cómo les fue como residentes, cómo les fue después de que terminaron la residencia en la institución pública o privada, en el aspecto académico de la formación de los residentes. Por favor, Alejandra. Bueno, creo que a mí me tocó una época como residente, primero en cirugía soy mujer y en esas épocas era más difícil. Hoy hay más mujeres gracias a la apertura, pero en mi época solo habíamos 2 y mi compañera de misma línea se suicidó en esa época. Entonces sí se vive cierta estrés, ansiedad, angustia, presión, todo bajo presión, pero creo que finalmente cada uno de nosotros nos armamos una coraza. Esa fue mi forma de ver la residencia, formarme una coraza ante ciertas agresiones que uno recibía y ante ciertas
desprecios que hay, sobre todo yo les voy a hablar por mí, a la mujer. En el R1, mi primera, segunda cirugía, tengo muy presente un doctor, me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Debería estar en su casa, el clásico de lavando, trastes, y yo así de, ok. Pero pues es algo en lo que te vas a enfrentar a día y lo vas haciendo como una coraza y finalmente vas demostrando con el tiempo que ese doctor al que me dijo ese comentario, al final del año me lo gané a capa y espada, pero finalmente creo que era la forma en cómo uno trabaja, cómo uno trata de lidiar con las personas, sobre todo profesores, y eso es lo más difícil. Creo que con el tiempo, hoy ya a mi edad, finalmente vas entendiendo que esa coraza la vas dilucidando, y ahora con los residentes que yo tengo o con los que tuve, finalmente no procuras no hacer lo mismo que viviste con los residentes. Yo siempre o trataba de evocarme en si yo estuviera en su lugar, cómo me gustaría que me trataran, pero en la situación de respeto, sobre todo de respeto, y que sean honestos. Eso era lo único. Si por algún motivo están cansados, están en el famoso burnout, tratar de ayudarlos y de empujarlos, ¿no? De sentirse cómodos. Inclusive operando, tratar de que a los residentes se sintieran cómodos, aún y a pesar de mi genio. Todo el mundo conoce cómo puede ser mi genio, el de apúrate, hazle. Pero finalmente, pues, yo creo que como profesora lo único que quería ayudarles es mis tips o mis formas de operar o las formas quirúrgicamente hablando de cómo lo hago yo, y espero que esto les pueda favorecer en su futuro. Y yo soy un testigo, porque cuando yo era residente de primer año, Alejandra estaba en el R2 y fue, pues, mi jefa directa. Si con alguien me sentí cómodo fue con ella y con Gabriel Minauro, que era también un R2, porque el trato era diferente, era amable y empático. Entonces, ahí sí, aunque estuviéramos cansados, yo daba el 150% para estar al nivel, ¿no? Y bueno, pues al final daremos algunas opiniones al respecto de qué está pasando actualmente. Claudia, yo sé que tienes mañana día difícil quirúrgico, entonces tú eres una experta en el manejo emocional, no solo en el personal médico, sino en general. Entonces, pues para ti también tengo entendido que fue difícil la residencia, pero actualmente eres un ejemplo que nos ha venido a enseñar muchas veces el trato y el manejo en la educación de un residente. Por favor, ¿nos puedes dar tu punto de vista? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Pues bueno, en la primera pregunta, que es cómo lo pasé como residente, pues el Hospital General de México es muy conocido por las jornadas extremas en las que hay mucho abuso, y además del abuso, que creo que ese es sin género, hay mucho abuso y bullying, y que parece sigue existiendo a la fecha. Eso, pues, a decir de residentes que han pasado por ahí, porque yo tiene mucho tiempo que no tengo realmente contacto en el tema académico, pero también había mucho acoso de género, o sea, de los cirujanos hacia las mujeres residentes, y pues también éramos pocas las mujeres. Entonces eso era difícil de gestionar, y como mujer te obligan a llegar a puntos donde realmente estás sobreviviendo, no estás actuando desde tu ser auténtico, desde lo mejor que puedes ser, sino sobreviviendo a todas esas situaciones extremas. Pues durante toda mi residencia, justo uno de mis objetivos era no volverme la mala persona que yo veía que muchos se volvían a los pocos meses de entrar a la residencia, justo por tanto maltrato y tanto sufrimiento. De por sí en la medicina
hay mucho sufrimiento. O sea, el ver pacientes todo el tiempo, personas dolientes, con mucha ansiedad, sufrimiento, es duro para uno, porque aunque no lo queramos ver, también compartimos ese sufrimiento. Entonces, bueno, en la actualidad mi perspectiva es tratar de eso, aminorarlo. Y yo lo que veo es que las generaciones se han cambiado mucho. Ahorita las personas que están haciendo su residencia son personas que serían los hijos de personas de mi generación. Y creo que las personas de mi edad han educado a sus hijos de una manera en que tienen la opción de elegir y tienen la obligación de elegir para su bienestar. Y les hemos enseñado a estas nuevas generaciones que están obligados a estar mejor, no a estar peor, no a dejarse ser abusados y no a dejarse ser pisoteados. Y entonces en la actualidad nos enfrentamos con esta nueva generación en las residencias que va a abrir la boca y que no va a permitir que se abuse de ellos emocionalmente, físicamente, con jornadas extremas y con estas situaciones de no ir a comer, que pues en la cirugía sabemos que es difícil porque a veces los tiempos de la cirugía no son los tiempos de Dios ni los tiempos del hombre y no tenemos el horario para, pues ya me dio hambre, con permiso me voy a salir a hidratarme e ir a comer. La cirugía no es eso. Pero pues las generaciones actuales van a priorizar su persona y eso lo hemos educado las generaciones de mi edad. Entonces, pues es un cambio de paradigma. A mí me costó mucho trabajo aprender cómo educar a las nuevas generaciones, aprender a entrar en su ritmo y no en mi ritmo. Yo soy una persona pues un poco acelerada, poco impaciente y entonces que los residentes piensen que soy una persona paciente me sorprende porque quiere decir que el trabajo de priorizar lo que es la academia y el derecho que ellos tienen de aprender, pues es un esfuerzo real, pero es bastante difícil. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Ay, mi Bojalil, cuéntanos tu experiencia, por favor. Pues igual que tú y que Alejandra y que Benjamín, soy egresado del Centro Médico Nacional, honrosamente siglo XXI del IMSS, que pues hoy creo que parece como del siglo XV o algo así. A mí la verdad me fue muy bien en la residencia, obviamente como todos con sobrecarga de trabajo, estábamos 2, 3, 4 días en el hospital sin salir y pues, no te quejabas y seguías y lo mejor que podías y descansabas cuando podías y te ibas a tu casa unas cuantas horas y volvías a regresar. Creo que para nosotros esa era la vida normal, la vida cotidiana y lo aceptamos así porque hay especialidades médicas que a lo mejor no requieren tanto sacrificio como es la cirugía. Y tú sabías que para ir a cirugía tenía que ser, cuando menos en el IMSS, o lo que platicaban, tenía que ser así. Y así educaron a los que nos educaron y a esos a los que educaron. Y era pues ir pasando el conocimiento sin mover ni una coma, ¿no? Cuando terminamos la residencia y nos tocó estar juntos en Gabriel Mancera, pues estuvimos más o menos como 12 o 13 años juntos ahí. Y tú y yo comentamos innumerables ocasiones cómo iban cambiando de actitud los residentes. Quizás era lo que comentaba Claudia hace un momento, quizás a nosotros nos tocó ese cambio generacional que cuando menos yo no lo entendía y sí me desesperaba con los residentes y sí había algunos que en su cara les dije que no servían para ser cirujanos y al día de hoy creo que lo sostengo y muchos me dieron la razón. Siempre traté, cuando más ahí estaba Benjamín
a ver si lo sostiene o no, de enseñarles lo que yo sabía, de tratarles de enseñarles la responsabilidad de ser un cirujano y que entendieran que tienen la responsabilidad de la vida de alguien en sus manos. Eso es lo más importante que yo creo que nos debió de haber quedado como residentes y como cirujanos asistentes. El acto de la cirugía, el convivir diario con los residentes, el hacer los mejores amigos en la medicina, yo creo que eso es muy preciado, es una cosa que no puedes olvidar, se va a quedar contigo toda la vida. Y los residentes que formamos, yo te aseguro que una buena cantidad deben estar agradecidos de lo que les enseñamos y cómo se los enseñamos. Y a los que regañábamos y a los que no nos parecía que fueran cirujanos, y a los que comentábamos que no tenían madera para ser cirujanos, pues igual terminaron y ahí están y no pasó nada. Y siempre dijimos, mientras no te mueras, estás feliz. Y ahí hay muchos que acabaron. Que Dios los ayude o los ilumine. Nada más. Oye, ¿puedes repetir todo? Los quiero mucho, amigos. ¡Eso! Bueno, oye, un giro, porque creo que eres un giro para Pablo, por favor. Gira la cabeza. ¡Tú! No, me toca. A, B, C, it's as easy to learn. Oye, tú estuviste siempre en una institución privada, desde interno, residente y luego adscrito, tengo entendido. Creo que la educación a los residentes cambia mucho de una institución pública a una privada. Al final, cuando me toque, pues yo voy a dar mi experiencia que he tenido en las dos, igual que Bojalil, ha tenido esa misma experiencia de ver cómo se forma un residente en una institución pública y cómo se forma en una institución privada. ¿Nos puedes ilustrar con tu experiencia, mi querido Pablo? Totalmente, y cuando los escucho yo me siento un privilegiado de la situación, puesto que yo no viví esas experiencias, y si las viví fueron menores a comparación de las historias que ustedes están platicando aquí. Y creo que eso es una diferencia importante, porque en las instituciones, por lo menos en el Centro Médico ABC, donde yo soy, claramente existía un sistema jerárquico, era mucho trabajo, porque luego también se confunde que estos son lugares tranquilos y no lo son. Mucho trabajo y una exigencia pues a un nivel de altísima calidad también, que no permitía errores también, y esa presión existe, ¿no? Pero existe un sistema jerárquico muy militarizado, yo diría así, que ese existe en todas las residencias y que en ciertas formas se entiende y en otras no, muchas veces no la comparto, y que creo que es muy bueno, como decía Claudia, que ha cambiado y que están cambiando las cosas. Pero cuando oigo las historias, pues evidentemente las veo y además lo siento, el doctor Nicolini dirá, como síndrome de Estocolmo, como que les gustaba, ¿no? O sea, como que la sufrieron, no les gustaba y la pasaron mal, pero como que lo suavizan en el tiempo y eso no está bien. Yo no creo que esté bien esos abusos y esas cosas que vivieron o vivimos también, porque yo también las viví. Fíjate que a mí me pasaban mucho cuando yo iba a rotar a una institución pública. En ese momento era donde venía la presión de ese lado y nada más por el simple hecho de venir a una institución privada, como si fuéramos privilegiados y hubiéramos tenido la suerte de nosotros, o si, no sé, muy extraño. Y ahí era donde teníamos y sufríamos un poco, pero también teníamos un carácter distinto y teníamos una protección de la institución distinta y que ahora es muchísimo más agresiva y mucho mejor para los estudiantes que están en el día de hoy, inclusive excesiva, y eso me gustaría también llegarlo a ese punto, que está pasando en estas generaciones nuevas, porque comparto que hay que cambiar las cosas, pero también creo que están saliendo a veces de las manos, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que la pasé bien, o sea, esas exigencias, esas situaciones y esos momentos críticos, pues no se pueden comparar a los que estaban ahí, pero existían, ¿no? Y no por eso es que tenemos que normalizarlos, como que la conducta, yo lo que veo en el tiempo, es que como yo viví, tienes que vivirlo tú, ¿no? Y
decías, pues sí, yo estudié en instituciones privadas, pero también tuve la oportunidad de estar en hospitales públicos, por ejemplo, en España, en diferentes hospitales públicos, y eso no sucede en un hospital público allá. O sea, lo que tiene que hablar es de cultura. O sea, esto es cultura y es una situación que por alguna razón nunca jamás ha cambiado. Porque el residente allá es un personaje importante, es un personaje que tiene responsabilidades, pero jamás será tratado ni cerca de lo que se le trata a un residente aquí en ninguna institución. Y eso nos deja ver que estamos mal culturalmente hablando. Yo percibo que después de haber estado en instituciones públicas en España y ver que los residentes son parte fundamental del sistema, y eso lo tenemos que entender. Los residentes son piezas estructurales y fundamentales de cualquier sistema, no nada más educativo a nivel médico, pero también funcional en los hospitales. Y a ellas se les trata como especialistas. Y no existe esta situación. Por lo tanto, es una cultura que nosotros hemos arraigado y que me parece que queda en el sentimiento, ya me gustará ver la opinión del doctor Nicolini aquí, de esta, como yo lo sufrí, ahora lo voy a hacer que lo sufras tú y se replique en el tiempo. Pero por otro lado, me encanta lo que dice Claudia, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo soy profesor hoy de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey y tengo a internos a mi cargo también, además de mis residentes del Centro Médico ABC, en donde claramente las cosas han cambiado, los horarios son mejores, tienen mucho más situaciones en donde se le está vigilando el estado de salud y otras cosas, pero bueno, que sí se tiene que perfeccionar en el tiempo. Pero claramente hay un cambio generacional muy interesante en donde yo estoy de acuerdo con que han aprendido a defenderse, a cuidar sus derechos y todo, pero por otro lado hemos llegado a los excesos en donde ahora es complejísimo a veces enseñar, donde cualquier momento te sales de esa situación y ahora se vuelve una agresión cuando ni siquiera a veces lo puedes, o ni siquiera lo estabas generando, cuidando mucho estas formas. Y entonces estamos llegando al extremo, también me parece peligroso. Creo que tenemos que llegar a entender que no lo que vivimos lo tenemos que replicar, que necesitamos mejorar un sistema, que deberíamos voltear hacia otros países en donde estas situaciones existen y existen desde hace mucho más tiempo, ¿no? Y que debemos de copiarlos y entenderlo y ponernos a hacer reflexión nosotros mismos por qué promovemos estas situaciones. Porque, pues así como todos fuimos buleados y así, también nosotros fuimos culpables de esa situación. Y también somos culpables por habernos callado a veces situaciones que no deberían haber sido en un sistema muy estricto y tenemos que ser muy juiciosos y no tenemos que replicar esto. Para mí es muy importante este cambio que se está generando, pero tampoco llevarlo al otro exceso en donde ya no se puede hacer nada, no se puede corregir a nadie, porque entonces lo hace sentir mal y eso genera un problema inclusive legal en muchos aspectos y que necesitamos tener y entender que nuestra responsabilidad, como bien me decían, es muy, muy importante. Estamos atendiendo pacientes y vidas y tenemos que entender nuestro rol y nuestra jerarquía y la importancia de nuestra responsabilidad, pero no por ende también tenemos que ser suaves y blandos o dejar las cosas así para no hacer sentir mal a la gente. Tenemos que tener un equilibrio ahí que creo que el tiempo nos llevará allá y lo tendremos que entender, pero no sé qué opinan los demás. Gracias, Pablo. Voy a permitirme hablar yo antes de pasarle la estafeta al cambio de generación, ¿ok? Porque llevamos un ritmo de situaciones muy parecidas. Para mí, mi residencia fue un desastre, o sea, fue un desastre en todos aspectos, no solo en el académico, en el estar en un hospital, sino por fuera, en mi situación personal. Y muchas veces no puedes hacer modificaciones en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque cuando se presentaba alguna situación que ibas a explicar, no te creen. Entonces, o no te creían, ¿no? O no se tomaba en cuenta si tenías una bronca o no, porque tenías que ser la obra de mano barata de los hospitales. Entonces no se permitía nada más que estar ahí, sacar los pendientes, como fuera, pero que todo esté bien, en forma, etc. Y había un abuso, yo estoy totalmente de acuerdo que sí había abuso, de la mayor parte de los médicos, sobre todo los residentes de mayor jerarquía. En mi situación muy personal, considero que mi carácter o mi personalidad no aguanta eso. Yo no aguanto eso. Y no por otra cosa, sino porque hay cierta fragilidad y rapidez al burnout. Entonces, en el momento en el que pasaban para mí 12, 16 horas de chinga constante, ya no aguantaba. O a los 3 días de guardia, o que me querían poner una guardia de castigo, pues decía, yo no me quedo.
o llego tarde, o hago lo que se me dé la gana, y eso me traía todavía más problemas. No me corrieron porque no me morí, como dice Luis Bojalil, ¿no? Porque era penadísimo llegar tarde o hacer alguna indisciplina. En todo eso fue un desastre, realmente un desastre. Entonces, creo que, uno, no se fijan como ahora en la situación personal de los alumnos. Dos, yo me acuerdo que mientras más infracciones cometieras, más te mandaban al diablo, ¿no? Entonces, o más te presionaban. Imagínate un burnouteado o un psicotizado que lo pones por, como dice Luis Bojalil, tienes una vida en las manos, entonces tienes que joderte. No puedes. O sea, hay personas como yo no puedo, yo digo, no puedo. Entonces prefiero separarme y esperar a que se me quite el cansancio o la neurosis o lo que sea, y luego volver, ¿no? Hay personalidades, como las que están aquí a mis lados y en la pantalla, donde yo digo, qué admirables, cabrón. O sea, los puedes presionar, están sometidos, los acosos, abusos, insinuaciones, en el caso de las mujeres, acoso sexual a las residentes, y ahí están, cabrón, como si nada pasara. Benjamín es un claro ejemplo, que él fue un muy buen residente, pero aún así estaba sometido a mucha presión, y lo veías después de 24 o 36 horas de guardia y parecía que estaba saliéndose de bañar, ¿no? Sin mayor locura, pues. Yo tuve experiencias que viví de nuestra compañera que se suicidó en el R4, en su casa. No aguantó. Nada más que en vez de decir, ¿saben qué? Yo, time out, cabrón. Yo no voy a venir 5 días, cabrón, porque estoy mal. No. Se suicidó. O sea, no se le tomó atención, o ella no habló o no actuó. Es lo que yo creo que está pasando ahorita. Ahorita los residentes sí están actuando, sí están hablando, sí se están quejando, sí están exigiendo derechos. Las personalidades influyen muchísimo. Y uno tiene que tener la super claridad cuando vas a entrar a una residencia de decir, yo puedo con esto, yo no puedo con esto. Prefiero oftalmología, aunque me encante la cirugía general y la oncología, pero no voy a aguantar, entonces mejor me meto a otra especialidad. Creo que eso es muy importante. Y otra, el avance tecnológico que hay actualmente, en donde tú en una entrega de guardia dices, a ver, ¿cuál es la clasificación de tal? No sé. Ah, pues saca tu teléfono o tu iPad y vela y estúdiala y la repasamos aquí. Antes no pasaba eso. ¿Qué tenemos que hacer? No. Pues ve por tu libro, o ve a la biblioteca, ve al Index Medicus, y sacas tu artículo y luego te llegan horas. Ahorita ya no. O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y las técnicas, las tecnologías, y sobre todo lo que decía Alejandra, ahorita el 54% de los residentes son mujeres. Y mis respetos, porque lo hacen muy bien. Es impresionante. Y bueno, pues yo ya me desahogué, ¿no? Cuando me das Y ahora la estafeta, alguien que tiene más fresco esto de la residencia, pues yo creo, en mi forma de ver, que sí debemos de tener una característica especial los que estudiamos medicina y sobre todo los que estudiamos alguna especialidad de alto impacto y de alta, ¿qué les puedo decir?, resistencia, como lo quirúrgico, para soportar todo esto, ¿no? Por no decir que debemos de tener alguna cuestión o alteración mental, que nos gusta eso, de estar en las guardias operando y bajo presión, y luego todavía como adscritos igual, O sea, la presión es para el adscrito. Como residente tienes la presión de estar trabajando, etcétera, pero no tienes la responsabilidad directa de un paciente. Y el residente te ayuda a
acompañar a la curación del paciente, pero no tienen la responsabilidad. Por eso nosotros de adscritos, si tú dejas encargado algo que le va a beneficiar a un paciente y ese residente no lo cumple o no lo hace, pues yo sí me enojaba mucho. Y creo que todos los que estamos aquí nos enojamos mucho y nos sentimos decepcionados, etcétera, del desempeño de aquel residente. Pero bueno, ahora quiero presentar a mi querido amigo Benjamín Zavala Retes, que pues hace poco, entre comillas, salió de sus residencias, pero además es el cambio de generación, y a quien conocimos muy bien de residente, y él nos conoció muy bien como residente a un adscrito. Qué bueno que viniste. No, gracias por la invitación. No, al contrario, en verdad, gracias, y pues gusto saludar a la doctora Domínguez, al doctor Bojalil, a la doctora Ramírez, a usted, que son con los que estuve en residencia. Y pues yo creo que todos coincidimos en que es una experiencia que de entrada tenemos que entender que la residencia pues no es para todos, no es tan romántico como el querer ser, voy a ser, pues no. Y eso nos consta a los que ya terminamos el camino. Es difícil, y no en cirugía, uno se va a las ramas de medicina interna y es otro tipo de presión, cada quien lleva sus presiones. Ciertamente las ramas quirúrgicas cargan con más esfuerzo físico, además. Y mi experiencia fue buena, o sea, fue muy alegre, fue como todo, con sus altibajos. Al inicio de la residencia cuesta muchísimo porque yo pensé en desertar más de una vez, yo 2 veces pensé en desertar, y Carlos Díaz Salazar, el chato, él sabe, porque yo fui y dije, yo me voy y no regreso, y bueno, yo creo que es ahí cuando también el adscrito que está en esta jerarquía debe de entender que hay situaciones que son humanas y propias de la residencia. Para mí fue una experiencia formativa, pero difícil. ¿La repetiría? No, pero me gustó muchísimo, nada más no lo repetiría, son cosas difíciles. Se agradece, sin duda. Yo pienso que el sistema que nos tocó a todos nosotros como formación fue un sistema malo, pero que daba buenos residentes. O sea, un sistema malo con buenos resultados. El arte de nosotros ahora está en mejorar ese sistema, pero mantener los resultados, alcanzar el equilibrio. Porque pues antes era la letra de sangre entra, y entraba. El problema es que tenemos que buscar la alternativa para que no entre sangre, el ser más tolerantes, el buscar estrategias, enseñanza y demás. Pero pues es cierto, hay gente que no está apta, no está capacitada. Es como en un avión, o sea, a mí me gusta mucho y quisiera ser piloto, pero no por querer voy a ser, o sea, voy a llevarme la vida de 200 personas nada más por querer, pues no. Desgraciadamente en la medicina eso está pasando. El que quiere adelante sin tener un filtro, porque es necesario un filtro. Y sí es ser excluyente, sí es ser elitista, porque todos los ciclistas son elitistas, los músicos son elitistas. Eso es una profesión, pertenecer a un grupo selecto. Y se está perdiendo en medicina esa selección. No es malo seleccionar a la gente, yo pienso que eso nos da calidad. Yo con quién quiero ir, pues con el mejor chef, con el mejor sastre, con el mejor chofer de autobús cuando yo viajo en autobús. Es lo que buscamos. ¿Qué busca el mejor cirujano, el mejor médico, el mejor psiquiatra, el mejor cardiólogo? Es multifactorial, para mí lo fue la residencia. ¿Por qué? Porque no todo el abuso viene de los adscritos ni de arriba, también viene el abuso horizontal de tus propios compañeros. El que está buscando cómo no trabajar, el que hace algo mal y te avienta a ti la responsabilidad. Y entonces es una competencia el querer congraciarte con un adscrito, el hacer cosas que a veces tú sabes que están mal, pero está adscrito y terminas haciéndolo. Y también es con tus compañeros, ese sistema por competencias, que no sé hasta qué punto es buena. La competencia académica sin duda, pero ya cuando la competencia implica te escondo el expediente, cuando la competencia implica fue él, no fui yo, no llegar, empieza a ser nocivo. El sistema es desgastante. No es para todos, no es para todos. Hay malos cirujanos que han salido y seguirán egresando, sin duda. Ese es un riesgo para el paciente, porque entonces él tendrá que
guiarse y ser muy cauto para seleccionar quién va a ser su médico tratante, porque el paciente puede ver una página en internet, puede ver un perfil muy bonito y no va adecuado con la realidad. Para mí como residente, pues yo, mi agradecimiento eterno a los que me enseñaron, a los que no me enseñaron, de los que recibí maltrato, de los que no lo recibí. Pienso que todos los que terminamos tenemos una característica que nos ayuda a salir adelante. Eso que nos da resiliencia, ¿no? Que está medio de moda la palabra. En mi caso fue el tomarme las cosas muy a la ligera, el saber que las cosas no son personales y saber separarlas cuando son personales, alejarte. Cuando tú detectas que algo es personal, mejor aléjate. Porque llévalas de perder, porque es un sistema de jerarquías, es un sistema semi-militarizado, si uno lo quiere ver así. Necesario, pues ya lo dijo el doctor Bojalil y lo hemos repetido, pues estamos tratando con la salud de las personas. No puedes tener un brote de ansiedad a media cirugía dando en algún paso crítico, va a ser desastroso. Algo que también me toca ver ahora que ya estoy de este lado, es que el residente, y yo lo vi, y la mayor parte de mis escritos, es una figura paternal, las que tú ves en ellos. Y el escrito tiene, al tener una figura paternal, el escrito también tiene, digamos, influencia sobre esa persona. Porque tú tratas de caer bien con el escrito, tratas de hacer lo que ese escrito quiere, y si el escrito lo malentiende, puede abusar de esa situación. Yo tuve la suerte de que ese paternalismo que yo vi en muchos de mis escritos fue correspondido con responsabilidad. Y esa es la palabra que también mencionaban, es aprender a ser responsable. Y aprender a ser responsable desde niño, ¿sí? Pues cuesta, siempre hay una sanción cuando no eres responsable. Que esa sanción pueda llegar a algún tipo de violencia, como fue el caso de, yo pienso que lo viví menos que ustedes, vivieron épocas más duras por lo que uno escuchó, pero pues a mí me tocó lo mismo, violencia académica, violencia psicológica, violencia económica, y pagar cuentas, cuando tú decías, pues yo vivo solo, pero mi compañero al lado tiene un bebé y yo sé que gana los mismos X pesos que yo, y híjole. ¿Pero cómo que pagar cuentas? Churrasquito, sí. Con los urólogos era ir a pagar. O sea, le pagabas como residente a la comida al residente de mayor jerarquía, y lo tenías que hacer porque pues así era, ¿no? Hoy yo eso jamás, violencia física nunca la sufrí, hubo conatos de violencia física, pero afortunadamente nunca llegó a más. Pero a final de cuentas, yo pienso que es un sistema que da resultados, pero que no es el adecuado. Eso sí lo quiero dejar en claro. Sí da resultados. Un sistema estricto, a final de cuentas, pues forja gente con carácter, con capacidad resolutiva. No es que sea el adecuado, pero tal vez era el que más se adapta al sistema de salud mexicano, que es un sistema de salud público saturado de pacientes, ¿sí? Donde el mismo escrito no sabe qué hacer con tanta cantidad de pacientes. Se recarga mucho en el residente y podemos tener incluso más responsabilidades que alguien del extranjero, pero eso sí, no se le reconoce al residente. Pienso yo que las nuevas estrategias serían el ser más selectivos con el perfil, ¿sí? Tanto físico, tanto académico, tanto psicológico. Yo recuerdo el examen el psicométrico que nos hacían, o sea, pues la verdad era un trámite, ¿sí? No una entrevista personalizada con alguien que diga, pues, ¿eres apto? ¿No eres apto? Y si no eres apto, lo siento, pues no todos somos aptos, o todos son aptos para subirse a un avión. Ahorita hablaste del extranjero, ¿a qué te referías? Yo conocí, o tuve la oportunidad de rotar en España y en Nueva York, y convivir con residentes del extranjero. Pienso que es una situación que a mí me benefició porque primero aprendes a poner tablas y a medir dónde estás tú y dónde estamos respecto a los demás. Esa es mi opinión. Y te das cuenta, por ejemplo, en España, la sanidad de España, por lo menos lo que es Andalucía, pues es muy similar a lo que es el IMSS, con más recursos, pero el sistema más o menos está en las mismas jerarquías. Pero convives con los residentes y te das cuenta que llevas buen nivel académico, que llevas buen nivel técnico, que para los cirujanos cuenta mucho, y una capacidad resolutiva que te permite ser competitivo. Entonces cuando regresas aquí te das cuenta de que ni estás tan mal, tampoco estamos hasta arriba, pero dices, bueno, y si estamos más o menos parejos, en Estados Unidos, ustedes lo saben, o sea, el residente egresa
y no es capaz a veces de realizar un procedimiento por sí solo, necesita un proctor que lo va a ir guiando todavía en sus primeros años de adscrito para hacer una colistectomía solo y ya es egresado. Oye, en esos años que estuve, bueno, esas rotaciones, ¿cuántos años de residencia son en Estados Unidos y cuántos en España? Porque una cosa es, ahí no permiten el burnout en determinadas especialidades. Cuidan más al residente para que no tenga eso, justamente, y tienen apoyo cuando lo presentan. Entonces, por eso se alargan un poco las residencias, para no permitir eso, justamente. No sé a ti lo que viste. España, por ejemplo, cirugía general 5 años. 5 años, por lo menos en Andalucía, y es en general. Posguardias, 10 de la mañana, vámonos a casa. Las guardias, incluso para el adscrito, 11 de la noche, ya no entra nada que no sea una urgencia real. Porque ellos reconocen que por la noche, no importa si es residente o eres adscrito, el riesgo de una complicación es mayor. Y ellos, pero no hay la saturación que tenemos aquí. En Nueva York son de 6 a 7 años, dependiendo del programa, la universidad, dónde lo vas a llevar, bueno, Estados Unidos en general. Pero lo que te vas dando cuenta, lo que yo me di cuenta, es que encuentras malos, buenos y regulares allá, aquí y en el otro lado. ¿Cuántos malos allá y cuántos malos aquí? Si yo pudiera decirlo, de 10 médicos, ¿sí?, que uno tiene en México, yo pudiera decir, y me atrevo a decirlo, ¿sí?, de 10 médicos que uno tiene en México, 4 buenos, competentes a donde uno los mande, 4 muy regulares en ciertas cosas que si ellos conocen sus límites no van a tener problemas, o conocemos nuestros límites no vamos a tener problemas, y 2 malos. El problema es que en Estados Unidos se invierte, son 6 buenos, 3 muy regulares que conocen sus límites y nada más 2 malos. Entonces aquí es al revés, o sea, hay más médicos que en realidad no tendrían por qué estar ahí, y a lo mejor es algo incómodo de decir, pero es la realidad. Ustedes lo han visto con residentes, yo lo llegué a ver con adscritos míos que dice, ¿cómo es posible que esta persona me está enseñando a mi cirugía? Porque dices, ni en la teoría, ni en la técnica, ni en su comportamiento como persona. Entonces yo pienso que lo que nos hace distintos, más allá de lo económico y del sistema de salud de otros países, son los filtros. En otros países sí hay más filtros y son más estrictos, y sí, se le apoya más al residente. El programa de residencia es más largo, porque van a requerir más años para hacer lo que nosotros tenemos que hacer al vapor por necesidades del sistema. Hay maneras de ajustar el plan de residencia, yo creo que hay 1000 maneras de hacerlo. Yo creo que, por lo que acabas de decir, el sistema de residencias de las instituciones privadas se asemeja a eso. Se asemeja mucho a un sistema estadounidense. Tú y yo tenemos ahorita, y la doctora, el convivir con residentes de institución privada. Uh-huh. Y conocemos la institución pública. Entonces yo lo que veo actualmente, que me ha acercado un poco más a la institución privada, es justo eso. De los residentes que he platicado con ellos, ninguno me ha dicho que tiene excesiva presión o que ha pensado en renunciar. Solo una persona, pues de tantas, ¿no? Pero generalmente están muy cómodos. Desde la residencia médica, el cuarto donde viven, están muy cómodos. Tienen un cuartazo y hasta refrigeradores y bien cuidados además. Las condiciones de trabajo, los quirófanos, los médicos con que entran. La responsabilidad es mucho menor, porque aquí en lo privado nosotros llevamos la responsabilidad absoluta. Ahí no hay de que ahí te la encargo, no. Entonces veo ese sistema de cómo salen, y parece ser que los egresados pues salen bastante bien, por lo menos en la cuestión formativa académica, y tal vez en las rotaciones y en la experiencia posterior tengan una buena praxis. Pero bueno, yo no sé, van las preguntas directas, a favor o en contra del maltrato o del abuso o del hostigamiento, o de pensar en cambiar el paradigma y poner nuevas directrices en la educación, tanto en la institución pública y en la privada. Vamos a favor. En contra, pero sí hay que buscar los punitivos o las sanciones adecuadas. ¿Cuál? Excluir, por ejemplo, para un cirujano, no cumples, no me voy a meter con tu tiempo, con tu dinero, no te voy a ofender, pero no cumples, no entras al quirófano, te voy excluyendo. O sea, dejarlo sin operar.
y si no operas tantas horas, pues no terminas. O sea, esa es la realidad de un piloto. Si no me cumples con 4,000 horas de vuelo, no te doy licencia, así de sencillo. Tú sabes si llegas a la práctica al aeródromo a las 5 de la mañana, ¿no? Nadie te está obligando. Pero también hay que entender, ¿sí?, que la responsabilidad que tenemos, pues no se presta tampoco un horario de 8 a 2, como la doctora Domínguez lo dijo muy claro, los tiempos de la cirugía. Doctor, tiene dolor precordial, está en paro. Espérenme, pues no. Hay que entender eso, y el que esté de acuerdo en hacer ese sacrificio, porque toda profesión conlleva un sacrificio, la del médico lleva ciertas características de sacrificio, el que esté dispuesto a hacer ese sacrificio, adelante, bienvenido. Es un gremio donde al final, al que es buen cirujano, se le va a coger y se le va... Encuentras amigos, encuentras maestros, encuentras figuras de confianza. Yo pienso que al final un proceso de residencia bien llevado, yo me jacto de haberlo tenido, te permite esto, el estar sentado con gente a la que respetas, ¿sí? Los que están aquí, los que están en línea, en pantalla, son gente a la que yo respeto, los considero amigos, sí, pero antes que ser mis amigos son mis maestros. Y yo pienso que cuando tú como residente te das cuenta que el adscrito no es el enemigo, sino que es alguien que te va a enseñar, que está ahí por ti, y que el adscrito también se va a ganar tu respeto como residente, porque eso es muy padre, ganarte el respeto del que está abajo, pero no a base no de temor o ofensa, sino de demostrar también tú como adscrito que eres capaz y decirle, mira, sí se puede. Yo esto lo agradezco siempre de mis adscritos, y donde los toco, digo, hay excepciones, ¿no? Quítale el micrófono, chinga. A ver, ya. Oye, mi querida Claudia, yo sé que tú tienes una aportación fundamental en esta mesa, y que ojalá que se haga muy pública, porque sé perfectamente que tú tienes otra visión y otra misión con tus residentes. Gracias, Benja. No, nada. Yo traigo una buena por si hace falta. Vidal levantando la mano, y no sé si es algún comentario en relación a lo que se dijo antes. Sí. Gracias, Claudia. Y es que yo estoy sufriendo por no interrumpir. Porque yo estoy, con todo respeto, totalmente en desacuerdo con lo que estamos hablando ahorita. Yo al revés. Yo creo, y ese es mi punto de vista, que no estamos bien. No debemos nosotros de exponer la salud mental y física y de las personas que están en el entrenamiento, porque en la misma respuesta que daban ahora estaba siendo contradictoria. Si tú tienes el ejemplo de que en otros países, como en España o en Estados Unidos, o digamos en un lugar del mundo, tienes una formación similar a lo que estás logrando, ¿por qué no hacerla con mucho más respeto a la persona, al cuidado de la salud? A dar un año más, sí, si quieres, de entrenamiento, y entonces generar un ambiente funcional. Yo vengo, y yo no me siento menos que ninguno de los doctores que están aquí, he operado con algunos de ustedes, y mis capacidades las siento iguales que las de ustedes, aunque han estado más ustedes en la institución pública. Yo no estuve en la pública porque justamente yo nunca estuve dispuesto a participar en ciertas situaciones que para mí era pelear. Yo era el que no tenía que estar ahí, porque me iba a destruir, el sistema me iba a destruir, y yo no podía aceptar el sistema. O sea, hay cosas que a mí yo no estaba de acuerdo, y no estoy de acuerdo ver a un paciente sufriendo en una cama y que pase alguien y porque no tiene los tiempos de coagulación recientes de hace media hora no se le va a operar y se le puede dejar morir incluso, y eso no estoy de acuerdo. Y que no se pueda pasar un paciente por un camillero, etcétera, y esas cosas que sí pasan en los sistemas públicos. Yo sabía que iba a ser destruido por el sistema, por lo tanto no me quise participar nunca en el sistema, aunque me hubiera encantado poder ayudar. Pero por otro lado, veo, y me parece terrible, este tipo de situaciones. Claramente no estoy de acuerdo, tenemos que cambiar este sistema. La gente... tenemos que enfocarnos en la persona y tenemos que claramente cuidar. Y si nosotros podemos lograr esos resultados en otros países con mucho más respeto, con más cuidado, con más atención a nuestros clientes, lo menos que tenemos que hacer es intentar llegar a ese punto inicialmente, después mejorar lo que ellos tienen que mejorar, que son muchas cosas. Y supongo que Claudia va a dar mucho más de detalle de esto. Entonces yo me voy del team Claudia ahorita, antes de seguir hablando, ¿no? Y quiero ponerlo así. Me preocupa esto porque como todos lo hemos vivido,
No tenemos que normalizarlo. Y al no normalizarlo, tenemos que ser mucho más conscientes de lo que está sucediendo y todos tenemos que cambiar esto. Es nuestra responsabilidad, porque vuelvo a lo mismo. O sea, somos tan culpables por haber salido de ese sistema y haber hecho cosas en el sistema que estaban completamente mal. Nadie debe suicidarse. Todo el mundo, yo no me atrevería en mi residencia, aún estaba en un hospital privado, a haber pedido 5 días porque me sentía triste o porque me sentía cansado con burnout. Eso no era viable y tampoco estaba bien, ¿no? Necesitamos entenderlo, que tampoco tengo que ir un mes y entonces todo el mundo vamos a tolerar eso. Creo que tenemos que ir a un equilibrio, pero el equilibrio tiene que ir centrado también en la persona, en el respeto. Yo no voy a subir con un piloto que lleva sin dormir para que me lleve a mí y a mi familia en un avión y él está cansado. Y eso sí lo hacemos nosotros. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento estamos haciendo esas cosas? Somos responsables de esto. Y mientras nosotros no veamos nuestros mismos errores y los cambiemos de tajo y seamos muy agresivos con eso, nunca va a mejorar. Y nosotros tenemos que buscar hacia eso y mucho más de lo que ya existe en otros lados y que son ejemplos. Yo me voy a permitir, antes de que sé el cambio que va a dar esta plática con Claudia, con ella misma platicando en casos reales, atendiendo problemáticas en los residentes, yo me atrevería a decirle, es que con tus formas no vas a poder cambiarlos, eran formas de lo más, lo va a contar ahorita seguramente, pero la cosa es que 1 o 2 personas nada más que quieran hacer ese cambio no lo van a lograr. Creo que, como tú dices, Pablo, hay que hacer pues todo un bando, Claudia, pero todos los adscritos de un servicio, por ejemplo. Decir, vale, vamos a cambiar todos la mentalidad y todos vamos a tratar de educar a los residentes de esta manera. Pero como la mayoría eran, pues a nosotros nos hacían hacer 8 guardias más que tú, y ahorita te estás muriendo, nenita, que quién sabe, así se les dice hoy, no hace unos años. Pues a mí, como me decían llegar a las 5 de la mañana, y si no llegaba me dejaban 8 días, ¿tú por qué no vas a poder? Entonces vas a aprender que sí. Ya no se puede, porque ya hay defensas. Pero mientras no haya un sistema homogéneo de educación a los residentes, creo que va a tardar. Perdón, Clau. Bueno, muchas gracias. Pues a mí lo que me ha llamado mucho la atención en los 15 años que llevo trabajando para el IMSS, que es la institución pública donde más tiempo tengo de permanencia, es que hay gente de mi generación, incluso del General de México, que también ha trabajado para el IMSS, que se quejaban de las formas en las que fuimos tratados y que replican el modelo. Y la pregunta, yo pienso que desde la cuestión de neurociencias y psiquiatría se puede contestar. No tengo otro ejemplo u otro background con el cual responder a las necesidades y a las exigencias de cómo educar a un residente y cómo llevar el sistema. Y entonces actúo con lo único que conozco, que es, pues, si el residente no me responde, si el paciente no va bien, o le grito, lo castigo. Y ahí lo que nos falta, uno, es mucho más conciencia individual de cómo quiero ser yo como médico. 2, qué es lo que yo quiero enseñar. Y 3, ser abierto y creativo para cómo yo puedo motivar a estas personas a cambiar su actitud en relación a un paciente o cambiar el procedimiento, cuando aparte sabemos que en realidad el sistema de residencias sigue teniendo mucha sobrecarga. Aunque después del COVID y a partir del COVID se aumentó mucho el número de plazas en residencias médicas, la verdad es que hay lugares como por ejemplo Mancera, 8 residentes para 60 pacientes, que se quedan 2 de guardia y que hay 2 o 3 cirugías programadas en la tarde. No hay forma de que puedan cubrir las necesidades del servicio. No hay forma que una persona cansada que salga a las 9, 10 de la noche de quirófano pase visita de 50 pacientes con atención. O sea, no hay forma. Entonces, el sistema tiene muchos espacios y errores donde trabajar. Desgraciadamente en México tenemos muy mala cultura organizacional, sigue siendo una cultura jerárquica, impositiva, de control. No tenemos una cultura organizacional cooperativa, ni compasiva, ni de conciencia. Entonces,
desgraciadamente en México tendríamos que empezar desde la educación básica, para educar a la gente en conciencia, para educar a tener apertura y tener creatividad, y para entender que la importancia de los espacios que no son jerárquicos, sino cooperativos y circulares. Mientras eso no lo generemos entre todos, pues es muy difícil. Yo durante muchos años en Mancera tuvimos algunos círculos de mindfulness, que se daba taller de mindfulness de 8 semanas, algunos servicios. Desgraciadamente para los cirujanos nunca se pudo hacer por la exigencia que tiene la cirugía. A las 8 tienes que estar en quirófano, con 3 cirugías a fuerzas, sales tus 2:30, 3 de la tarde, y los de la tarde pues querían igual forzarlos con 3, pero el quirófano en la tarde nunca se puede entrar a tiempo. Pero el sistema es como, nunca tienes a todos los cirujanos durante 30, 40 minutos, 1 hora juntos para poder trabajar ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, mientras desde arriba de la organización de política de educación no se piense en que eso es un área de oportunidad, no hay oportunidad. Y para el IMSS y para la mayoría de las instituciones de salud, la oportunidad no está en el hacer mejores personas, sino en sacar más mexicanos con alguna atención a la salud, la que sea, ¿no? Entonces eso lo vuelve muy difícil. Y como pues tú bien dices, una persona sola, está muy difícil que eduque tantas conciencias. Yo sí creo en que las personas podemos cambiar y en que el ejemplo arrastra más que una clase de algo teórico. Pienso que mucho de lo que pasó en Mancera el tiempo que yo estuve ahí tenía que ver también con cómo los residentes veían que funcionaba el adscrito, ¿no? Esto es difícil replicarlo en un lugar, o sea, yo llegué a dar el taller de mindfulness en el Hospital General de México, total catástrofe, porque a los residentes no les hace sentido ver un cirujano que les habla de tales y cuales estrategias, cuando los cirujanos con los que convive 24/24 son personas que viven a través de la violencia y que hacen medicina a través de la violencia. Entonces, pues sí, es una situación muy complicada. Yo estoy a favor de lo que dice Pablo, de que tenemos que hacer mejores sistemas, no pensar, bueno, como operamos medio bien y los cirujanos somos competentes procedimentalmente, pues ya, eso es todo lo que se puede hacer en México. Pues no, la educación basada en competencias es el cognitivo, que estamos ahí promedio según lo que dicen las estadísticas, el procedimental, que pues como nos atascamos de un montón de pacientes salimos más o menos competentes, pero en el actitudinal estamos en el piso. Y el gran error que tiene México es las estrategias que se han dado de educación desde la educación básica, que nos sacaron de todos los marcadores de competencias internacionales. Y hay sistemas internacionales, incluso para medicina, que es el sistema de tuning, donde todos los médicos de todo el mundo se pueden calificar para estar en el mismo nivel de competencia, ¿no? Y es lo que pasa en Francia, en España, en Alemania. Las personas se entran a hacer biología, a hacer química, a hacer las primeras áreas de medicina a través de concursos y competencias. No entran por su bella cara y por un examen que nada más les piden suma 1 más 1. Eso es lo que está pasando en México. Al quitar todas las competencias y al quitar todos los estándares de competencias, pues sí. O sea, entra gente que no tiene la misma preparación. Ahora, desde el punto de vista humanista, pues a todo mundo le estamos dando la opción y es válido. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma libertad. Alguien que crece en un lugar limitado, que no tiene alimentación, que no tiene una oportunidad para tener una educación de cierto nivel, pues jamás podría tener el espacio para poder llegar a decir quiero ser médico o quiero ser piloto aviador. Eso es lo que se les prometió desde el gobierno de populismo y se les ha dado, pero ningún mexicano se ha quejado. Entonces, pues estamos tirando el comunismo también desde lo que otorgamos en conocimiento y en ciencia, ¿no? Es mi opinión. Pues muchas gracias, Clau. No sé si giras con la misma, el mismo concepto, mi querido Luis. Sí. Bueno. Parecen muy buenos deseos todo lo que están diciendo, pero es pues, totalmente imposible llevarlo a la práctica eso.
cuando menos en una institución pública no se puede, por lo que comentó Claudia, cuando nosotros estábamos en la residencia quizás éramos 12 o 13 residentes en Mancera, cuando estaba Benjamín a lo mejor eran 10 o 9 y ahorita comentan que son 6 o 7. Entonces, pues es imposible eso, ¿no? Y a diario al médico adscrito, desde la propia dirección de los hospitales, pues le están cargando más la mano y quieren más resultados y quieren más pacientes y quieren que se ingresen más rápido los pacientes. Y si un paciente está complicado, pues entonces te dicen, pues a ver cómo le haces, pero lo tienes que dar de alta inmediatamente, ¿no? Me imagino que Pablo, pues cuando fue a las instituciones, vivió eso y lo palpó, pero pues todo el mundo sabemos que evidentemente en la práctica privada, pues eres tú y tu paciente y la cartera del paciente o el seguro del paciente, lo que se termine primero, ¿no? Para dar de alta a un paciente me refiero. O sea, en la institución te están diciendo a diario, ya egrésalo, dalo de alta, y si los residentes, porque son los que están 24 horas ahí, pues no le piden los laboratorios que le pediste, retrasan una tomografía porque no hay cómo hacerla, pues obviamente el egreso y la evolución de un paciente se van complicando hasta que muchas veces o fallece el paciente o milagrosamente se cura y hasta luego, ¿no? Yo creo que son muy buenos deseos que tienen de cambiar las cosas. Yo creo que es imposible de hacerlo, cuando menos en el México actual. Gracias. Ale, ¿quieres dar una opinión para que nos dé una cátedra? Ya, si no el tiempo se va. Yo sí quiero. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Pablo, antes de que cierre Humberto? Sí, rápidamente. No, yo difiero. Claramente esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Yo creo que se tiene que cambiar. Han cambiado cosas, hay nuevas leyes, hay guardias distintas, hay cosas que están pasando independientemente que claramente falta gente y falta material. Creo mucho en que la gente que tomaba los puestos a niveles académicos lo hacía pues por méritos, a veces por compadrazgos, por etcétera. Y hoy con la profesionalización de esos puestos, lo que está sucediendo realmente es que podemos tener un cambio realmente de actitud a nivel de los centros académicos para poder nosotros tener la capacidad de hacer esos cambios. Pero definitivamente se tienen que hacer y van a ser impuestos entre las mismas leyes, entre las situaciones y las generaciones nuevas que exigen y son distintas, entre nosotros que claramente somos diferentes y que lo tenemos que hacer, y claramente nuestro objetivo, como cada uno de nosotros médicos, para mí es, claramente tenemos que empujar a que eso suceda, a que nuestros gobiernos inviertan más en nuestra salud, a que tengamos más gente y más recursos, y tiene que pasar, porque va a pasar, porque se están haciendo cosas y no se están modificando a veces de base. Necesitamos entenderlas y todos empujar hacia el mismo lado, como bien dice Claudia, como dicen todos ustedes, pero claramente sí han cambiado las cosas y deben de cambiar mucho más. Pero somos responsables en cada uno en nuestro lugar, ya sea en una institución privada o pública, en hacer eso para que eso suceda, porque es por el bien de la gente, de los pacientes, de los estudiantes, de los residentes y de los médicos en formación. Después los futuros médicos no tenemos que vivir como en el pasado. Tenemos que cambiar y la medicina evoluciona a pasos grandísimos y cambia con mejores resultados. Es nuestra responsabilidad seguir esos mismos pasos que rigen nuestros principios médicos y está en nosotros, en cada uno hacerlo. Gracias, Pablo. Ahora sí, por favor, tu opinión, querido Humberto, que eres el experto en la salud mental. Pues mira, yo creo que uno de los puntos más importantes es que como sociedad ha habido un cambio muy, muy importante y bueno, este cambio pues continúa, ¿no? Definitivamente hoy día los niños, los jóvenes e incluso pues las generaciones de adultos y los adultos mayores, pues hay una brecha muy diferente y hoy la conducta social, hay cosas
pues por ejemplo, algunos de los chistes que llegamos a hacer pues son inaceptables si se los hacemos a generaciones más jóvenes, ¿no? Y no los haríamos, ¿no? Ya nos da pena de las reacciones que van a tener, cosas que a lo mejor en un momento, y hablamos pues de comentarios, ¿no? Del trato a la mujer, a las diferencias de la diversidad sexual, ¿no? Toda la diversidad LGBT, etcétera, que pues esto, pues se habla ahorita, bueno, estas distinciones, ¿no? Que claro, había una diferencia entre hacia la mujer muy marcado, la mayoría de los médicos son mujeres, pero también hay una diversidad también en la parte de otras apertura en su preferencia sexual, y que pues eso no pasaba hace 30 años, ¿no? Había muchísima gente escondida, o inhibida, o que era sujeta de normas, o que bueno, en un proceso de selección, a mí me tocó vivirlo en psiquiatría, que se supone que era una de las especialidades que tendría que ser mucho más abierta, alguna de las autoridades pidió que se hiciera una lista rosa, ¿no? Para detectar a todos los residentes pues, que tenían una preferencia sexual o homosexual, ¿no? Hombres y mujeres. Y pues con un afán claramente persecutorio, ¿no? Claro, en la explosión de la epidemia del SIDA, ¿no? Y que pues cobró la vida de muchos médicos, ¿no? Muchas personas, y fue motivo en ese entonces de suicidios en la residencia, ¿no? Y que pues, ha habido muchos cambios sociales muy importantes que hoy día pues las nuevas generaciones son parte de esta pues digamos de esta vivencia, de este cambio, y que pues están, yo creo que simplemente reflejando en la medicina, ¿no? Y en todas las profesiones, ¿no? Esta parte de la forma como evaluamos las competencias, la forma en cómo toleramos el cambio, lo que pues, la gente lo que pide en sus gobiernos, pues es como muy complejo, ¿no? El entender y describir esto. Sí hay claramente diferencias. Yo creo que no me atrevería a decir que hay gente como más calificada o menos calificada. Sí creo que el perfil de cómo debería ser el nuevo médico, pues hoy día es difícil de decir, ¿no? O sea, yo no pensaría de que tiene que ser una gente que está así como cortada, como si fueras a entrar a lo mejor a ser un marino, ¿no? Bueno, que hoy día hay muchas mujeres marinas y no sé, gente de la diversidad que tanto hay en la marina, pero es un poquito como la sensación que tenía ahorita al escuchar el perfil del médico, ¿no? Pues no tendría que ser así, ¿no? O sea, no tendrías que estar dispuesto a aguantar, pasar bajo el lodo y estas pruebas para ser médico, ¿no? O sea, como que pues simplemente tendría, o sea, sí tener que tener una gran parte de humanismo, una gran parte de resiliencia, en el sentido pues de capacidad de estudio, de estar lo mejor preparado, de saber que vas a tener que, en el caso de cirugía, pues, vas a tener que usar más la parte física, pero en el caso de especialidades a lo mejor más entrevistas, más historias clínicas, y va a haber gente pues también vulnerable, ¿no? O sea, se estudia mucho la parte de epidemiología, por ejemplo, en el tema particular del suicidio, pues hay gente que en todas las áreas, si recibe mayor adversidad social, ¿no? Mayor rechazo, pues está en mayor riesgo de adicciones, ¿no? El tema de las adicciones es un tema muy importante hoy día, y eso es un factor de riesgo para que pues, llegues a la mitad de los suicidios en México, depende de la profesión, se hacen bajo el efecto de sustancias adictivas, ¿no? y en situaciones pues, de adversidad. Y pues claro, en una situación
que hemos platicado, pues es fácil que se presente en este cóctel, ¿no? Y que tengas esto. Y no debe, como que lo que nos brinca es que en un hospital no te des cuenta de esto, ¿no? Cuando lo tienes a la mano. Humberto, ahorita que hablabas de estas dos situaciones, de la personalidad con vulnerabilidad o enfermedad y adicciones. A mí me tocó ver en los últimos años que estuve en el IMSS dos situaciones claras. Un brote psicótico de esquizofrenia que fue espectacular, porque llegó a la agresión física, llegó un despapalle. ¿Y sabes qué pasó? Que lo mandaron a tratamiento con miras a que volviera, y volvió. Nada más que volvió a presentar otro brote psicótico. Y ahí sí, pues casi agrede a pacientes y a nosotros, y lo tuvieron que separar de la residencia. Y otro residente que pues tuvo problemas de adicción severos, con sustancias como fentanilo, como propofol, etc. Y que lo mandaron a rehabilitación varias veces, y él sí pudo regresar. Esas situaciones yo no las vi en mi formación. En mi formación yo lo que vi fueron suicidios, fueron gente que desapareció o gente que corrieron. No se usaba o no se utilizaba la herramienta de mandar a alguien a rehabilitación y guardarle su lugar. Entonces no sé si tú como psiquiatra has tenido residentes como pacientes. Es decir, que lleguen residentes de otras especialidades o de tu misma especialidad a tu consulta a pedir apoyo. Sí, muchos. De hecho, tengo una buena proporción de mi consulta que son médicos, ¿no? Muchos de ellos en residencia o estudiantes de medicina, y que y uno pensaría, pues es por las condiciones, ¿no? que están viviendo dentro por la carrera, ¿no? Y generalmente no, son muchas veces por las mismas situaciones que propician adicciones, conducta suicida en la población general, ¿no? O sea, simplemente no tiene que ver nada más con la profesión. No, efectivamente no. O sea, porque te dirías igual que me han llegado gentes que son pilotos aviadores, ¿no? Que son bipolares y que pues uno va tan tranquilo en Aeroméxico y pues te diría hay una proporción importante, ¿no? Porque aparte ahí les hacen controles y de hecho les prohíben tomar tratamiento, ¿no? Cuando en realidad dirías, híjole, yo prefiero que esté medicado el piloto y que esté controlada a que vuele sin medicación para conservar su licencia, porque de otra manera pues lo van a excluir, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido, digo, pues uno diría, idealmente pues yo preferiría que ser conocido, pero no, hay una gran cantidad de pilotos y de personal de vuelo que ahí andan mintiendo, ¿no? Tratándose con una gran cantidad de sustancias adictivas, ¿no? Psicodélicos, cosas que no detectan en las pruebas, con tal de conservar sus trabajos, ¿no? Wow. Entonces, no tiene que ver con las profesiones. Yo creo que no necesariamente. Igual que lo encuentras en la Marina, ¿no? Igual que lo encuentras en la policía, ¿no? Que pues aparte traen una pistola, ¿no? O sea, sí, cuando estás en situaciones de explota más, ¿no? Creo que en el hospital, pues a todos nos brinca, ¿no? Porque dices, híjole, ¿cómo me suicidé en el hospital? Y todo el mundo se da cuenta y todo el mundo pues lo extiendes, ¿no? Claro, hay ciertas áreas donde tienes más acceso a sustancias letales, ¿no? Pues o sabes más un poco el camino, pues hay más éxito en que en vez de un intento Yo insisto en que residente de medicina, de cirugía, de lo que sea, abogados, lo que quieras, pedir ayuda es fundamental. Claro. Pedir ayuda. Una situación que no sé si sucede en México, pero yo pienso que sería muy favorable, la enseñanza con tutor.
independientemente de tus rotaciones, el hospital donde estés, que se te asigne un tutor desde el primer año que te pueda escuchar, que te pueda orientar, que te pueda ayudar en un momento dado también a mediar los problemas que irremediablemente van a suceder durante la residencia. Pero eso sería también una estrategia que yo no la he visto. Se hace de manera extraoficial, ¿no? Hay residentes que se acercan más contigo y tú los vas llevando en el proceso y claro que los vas apoyando y demás, pero me parece que esa sería una muy buena opción Pues, para el sistema de salud. Yo creo que en la próxima reunión vamos a invitar a varios residentes, ¿qué les parece? Para que nos den su punto de vista de tu grupo que tanto te quieren, Pablo. Porque sí lo quieren mucho. Yo con mucho gusto, porque justo es una parte, yo he tenido casos en este último año, yo trabajo con los internos, en donde yo he tenido que intervenir como su tutor para que a nivel del Tecnológico de Monterrey, áreas específicas se dediquen a ayudarlos emocionalmente en situaciones de abuso, de maltrato, de situaciones sexuales en los hospitales, etcétera. Y son muchos los casos que pasan, más allá de los que a veces hablamos. Yo quiero quedarme con esto y voy a bajarte aquí esto, Jorge, porque creo que podemos hablar otra vez más. Yo, así como lo estoy expresando y con esta a veces intensidad que me genera el decir que claramente estoy seguro que tenemos que cambiar, trato de ser mi mejor versión de persona. Yo tengo una hija de 4 años que quiero que viva en un mundo mucho mejor y que tenga mucho más igualdad y respeto. Y de ahí va eso todo. Pero también yo creo que eso lo reflejo ante mis estudiantes. Bueno, también quiero decirles que este año tuve una situación muy grave ante un residente que me pone en una situación de un abuso laboral simplemente por haberle llamado la atención, por haber hecho una omisión muy grave a un paciente y que yo mientras yo operaba lo regaño, le hago ver que está mal, le digo ciertas cosas dentro de una situación de mucho estrés, pero al final dentro mucha gente había, no hubo agresiones, no hubo nada y fui llevado a una situación extrema que nunca había vivido por haber tratado de hacer una corrección de algo que era una clara omisión y una irresponsabilidad total con consecuencias hacia el paciente, a su tratamiento. Y acabé siendo prácticamente yo juzgado como si hubiera sido el culpable de una situación, ¿no? Y creo que también es ahí el punto bien interesante donde tenemos que hablar. Claramente soy a favor del cambio. Claramente es complejísimo esa parte que dices donde ahora los residentes y estudiantes los tienes que enseñar distinto porque ya no aprenden y sacan un teléfono y no retienen nada. Y es un problemón, ¿no? Ese es un problema del que tenemos que hablar, ¿no? Porque son unos dependientes tecnológicos y hay otros problemas que vamos a ir enfrentando. Pero por otro lado, también estamos llegando a los abusos y excesos, en donde una cámara, un momento, una sección. Acuérdense que nosotros vivimos dentro de los hospitales, sufrimos dentro de los hospitales, no dormimos, estamos estresados, tenemos muchas cosas. Y esto es una vida que pasas por todos los estados de ánimo explotados ante el cansancio, ante la frustración, ante los abusos, como hablan, ante la mala paga, ante otras cosas, y que además somos humanos, ¿no? Claramente tenemos que tener un cuidado, porque ahora estamos llegando al punto, para mí, en ese momento fue una frustración y yo quise exponerlo ante el hospital, a los autoridades del hospital, para decir, yo quiero que se oiga mi caso, porque mi caso es una situación injusta también, en donde ahora resulta que el estudiante en esa situación tiene mucho más poder y se le cree más, que en el momento tal, es como hoy, un hombre, en donde una mujer diga que fue siendo acosado, hizo algo sexual hacia él, no importa el caso, siempre el hombre será juzgado, no importa el caso, y a veces ni siquiera tienen razones, y hay muchos ejemplos de esa situación. Ahora estamos llegando a ese punto, nosotros que ser sumamente y extremadamente cuidadosos con nuestros chistes, nuestros comentarios, con situaciones en donde yo tengo cámaras en mi consultorio en las áreas comunes para que no pasen, tenemos estudiantes y tenemos mucho cuidado, y siempre les digo que estamos abiertos para platicar con ellos, pero no me exime a que me pase una situación como la que sucedió, y tenemos que empezar a entenderla para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer y hasta dónde vamos a tener un punto donde tenemos que tener mucho cuidado de no saber el otro extremo. Y me encantaría que fuera otro tema. Claro, claro. Gracias, Pablo. ¿Alguien más, Luis? Ale. No, bueno, a lo mejor finalmente, escuchando todas las opiniones de los demás, yo me quedo con el que sí hay que hacer, todos poner un granito de arena para hacer un cambio desde nuestra zona, porque de lo contrario todos escuchan, sí hay que hacerlo. Ahorita escucho a Pablo que a pesar de cómo lo trataron, cómo lo hicieron, aún así tiene la actitud para decir hay que cambiar, aunque finalmente hasta nosotros nos pueden
acusar injustamente Claro. Sí. de algo de lo que yo puedo gritarle, o puedo decirle de una forma que es mi actitud, pero no es la acción, o sea, no es la forma. Entonces, ahora hay que tratarlos un poco más con pinzas, que eso es lo que siempre nos he dicho, ahora no los podemos decir tan abiertos, ahora nos pueden grabar, ahora estamos muy sujetos a cualquier cosa en la cual nosotros tenemos que también tomar nuestras cartas en el asunto y tratar de ayudarlos con todas esas cartas que no te ayudan, ¿no? Pero que hay que hacerlo. Clau. Un comentario rápido. Al final siempre va a haber gente abusiva, manipuladora, en cualquiera de los dos lados. Y yo creo que ahí lo único que ayuda es la congruencia y consistencia. Tuve un caso similar con una residente muy abusiva, manipuladora, que aprovechó un momento en un pasillo donde no había nada más para después hacer una historia donde yo le grité y la maltraté aparentemente. Y pues ahí, o sea, hay un montón de estrategias para simplemente hacer el caso menor. Puede ser grave cuando te hacen una acusación como a una autoridad, ¿no? Pero pues no podemos quitar de renglón que la gente manipuladora, con maldad, con malas intenciones, siempre va a existir. Y eso no debe quitar mi intención para hacer las cosas de la mejor forma. Oigan, pues muchísimas gracias y seguramente vamos a repetir con otro tema y con otros invitados muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Pues, Hola, señora. Ya, buenas noches a todos. Buenas Bye. noches. Buenas noches. ya se habla con la señora. La maltrató durante todo este evento, le duele la panza desde que empezamos la segunda parte. Y además nos estamos hablando de mejorar y no podemos. No puede ser. Ay, y eso es interesante, doctor Humberto, porque la duda ahora que vi con el caso de la residente de Monterrey, el residente de Monterrey, ¿no? Que se suicidó. Ah, sí. Luego piensas y dices, bueno, y esta es una persona que se suicidó por las circunstancias, o es una persona que si hubiera sido mesero, arquitecto, ya venía también, iba a pasar. Porque se trata de culpar al hospital, a los compañeros, al ambiente y demás, pero dices, bueno, también hay que reconocer una cosa, que para no entrar en más debate, a lo mejor yo no estoy de acuerdo ahí con ellos. O sea, todos los campos del ejercicio, cualquier profesión en el ITAM, o sea, ves, o sea, los mismos asuntos ha habido muchos intentos de suicidio en los estudiantes del ITAM por la exigencia académica. académica. Y cualquier profesión, nos gusta, ¿no? El mundo adulto es un mundo de exigencia. Desde el ballet parking que está viendo no tallar el coche hasta el trailero que no se debe quedar dormido. Y a lo que voy yo es, no, yo creo que a lo mejor lo malinterpretaron. O sea, el sistema en el que crecimos, la verdad es que es eficaz porque aquí estamos, somos la prueba. Que sea el mejor, no, ahí sí yo estoy de acuerdo. O sea, Yo creo que sí, el sistema está muy castigado y bastante. Que hay formas de mejorarlo, sí. Ahora, tampoco implica que Europa, Estados Unidos, no es como que sean miel sobre hojuelas tampoco en la residencia. No, claro, tiene más tiempo y demás, y sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque pues, es un sistema jerarquizado, como muchísimas de las situaciones. ¿Sí? Yo no quiero un residente cansado, no, ni yo. Sí, de hecho, para mí, yo les digo, yo los prefiero leídos y bien dormidos para la cirugía de mañana, que quedarme con ustedes a hacer un pase de 4 o 5 horas que no les va a ayudar en nada. Esas cosas se pueden ir de menos, pero tampoco quiero un residente que no tiene ni idea de los recursos que tiene a la mano para hacer, o que no tiene la experiencia técnica promedio, que eso es a lo que aspiras, ¿no? A tener a alguien competente, capaz. Y una cosa bien importante con la cirujana, pienso, que tolere el estrés, que pueda tolerar, porque el cuerpo no es que va a estar cabrón saberlo antes de la residencia. Pero te das cuenta cuando tú lo des, cuando poquito a poquito que te van, te van soltando. Oigan, pues al ratito voy a verla.
Cuando te sangre Si tiene un vaso dolor en el grande. abdomen O a ahora, lo mejor hacer pues hay que ver qué es. sí hacer un Usted ya no tamizaje tiene en un primer vesícula, año. Como dejarlo en el primero y tener como consultas psiquiátricas o No. psicológicas. Pero entonces sería regresar entonces al año de pre-residencia. A la residencia rotativa. Esa era la finalidad. Y yo creo que eso sí estaba bien. Yo creo que es bueno tener filtros y control. Pues como en media hora, 40 minutos. Perdón de la doctora Claudia, doctor Pablo. Es que no, tampoco es Bueno. caridad. Aquí vengas, quieres ser este médico. Claro, se te va a ayudar. Y no somos ogros, ni somos gente violenta, ni mucho menos. Pero sí somos gente con rigor. Yo creo que antes, el rotatorio, aunque fuera un año más, como en Estados Unidos, o como, Es un filtro. aunque sea más años, pero Y ahora, el hecho de que te tengas que desvelar en una guardia, pues no es un abuso. El abuso viene cuando precisamente tratas de... Pero sí se ha visto que la parte del sueño, o sea, cognitivamente sí te perjudica. Y yo, por ejemplo, no tomas buenas con los decisiones, recientes ¿no? yo trato de hacer eso, por ejemplo, en el IMSS. ¿Estás por guardia? Sí, doctor. Mira, no tienes ninguna obligación de quedarte. Si quieres hacerlo adelante, pero primero ve, come. Es más, duérmete y yo te marco cuando estemos enguantados. Si tienes interés, no te estoy corriendo. Pero también, si te vas, entiende que no hay ningún problema y habrá otra oportunidad. Ahí yo estoy muy abierto. Pero también estoy a favor de la sanción. El que no cumplió, el que no leyó, el que llegó a término, ¿sabes Es qué? una sanción de No, privación de excluido. educación. Por omitir, te voy a omitir. ¿Sí? No voy a tomar ninguna acción en tu contra de ningún tipo. ¿Sabes qué? Aquí no me sirve. Me voy despidiendo porque si no me van a mentir mañana. Doctor, ¿Quieres una quesadillita? Voy a hacer una sincronizadita. no, pues voy a porque si no ya se hambre. No que te va a matar. Me van a matar. No te va a querer. Muchísimas gracias.